Hola a todos, mi nombre es Alfredo Damaso Moyari, misionero laico de la Parroquia Inmaculada Concepción de Pebas, en Loreto, Perú. Quiero grabar este vídeo con la finalidad de instruir o de dar una catequesis a nuestros hermanos católicos que desconocen la fe, que desconocen la doctrina, o algunos hermanos católicos que tienen esa iniciativa de conocer más sobre su fe, de fortalecerla y así dar testimonio de ella, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de este vídeo. Entonces, vamos a ubicar primero la garantía de la verdad, porque en este tiempo hay muchas congregaciones religiosas, muchos credos, muchas sectas, muchas iglesias que se llaman, entre comillas, ¿verdad? Conocedores de la verdad y que también que portan la verdad. Entonces vamos a ser conscientes de aquello, ¿sí? Entonces yo me encuentro en este mundo en la que no sé cuál es la verdad, porque hay muchas y todos dicen tener la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que me garantiza a mí estar en la verdad? Si estoy en la iglesia católica, pues a lo mejor estoy o no en la verdad. Si estoy en una iglesia bautista, estoy o no en la verdad. Si estoy en una iglesia israelita, estoy o no en la verdad. Si estoy en una, qué sé yo, adventista, estoy o no en la verdad. Hay tantas iglesias en el mundo actual que me hacen dudar, ¿verdad? O que si estoy en la verdad o no. Entonces yo necesito una garantía, yo necesito algo que me garantice a mí estar en la verdad. Entonces eso es lo que vamos a demostrar ahora. Muchos dicen que la garantía de la verdad es la Biblia, ¿no? Entonces yo lo dudaría. ¿Por qué? Porque todos portan la Biblia. Sin embargo, la enseñan de manera diferente. Muchos con la Biblia dicen que la Santísima Trinidad son tres personas distintas en un mismo Dios verdadero, y muchos con la misma Biblia dicen que la Santísima Trinidad es el demonio. ¿Está? Entonces, yo, ¿cómo me convenzo de la verdad? ¿Qué me garantiza a mí la verdad? Pues ahora, para decirles y para descartar que la garantía de la verdad no es la Biblia, sino es otra cosa, vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Muy bien, ya tenemos. San Pablo nos dice que el pilar, la base, el fundamento de la verdad es la iglesia y no la Biblia. Pues claro, ya está. Entonces, una cosa aclarada. Pero ¿cuál iglesia, amados hermanos? ¿Cuál iglesia? Ya he mencionado hace un momento que hay muchas. Pero vamos a evocarnos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando Jesucristo funda su iglesia. Funda su iglesia. Y no va a fundar dos ni tres, sino va a fundar solamente una. Y esa iglesia no tendrá nombre. Así que la iglesia de Jesucristo no tiene nombre. La iglesia de Jesucristo es universal, es católica. ¿Me dejo entender? La iglesia de Jesucristo es católica. Y católica significa universal. ¿Ya está? Entonces, dice la palabra de Dios, Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. ¿Ya está? Entonces, Jesucristo funda su iglesia bajo el fundamento de los apóstoles, bajo la persona de Pedro, ¿ya? Como el portador de las llaves. Y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, la iglesia tiene el poder, porque tiene las llaves, tiene el poder de atar y desatar. Y no es porque le da la regalada gana, sino porque el mismo fundador, que es Jesucristo, le dio las llaves. Ya está. Y por eso es importante la confesión. ¿Y cuál es la iglesia? La única iglesia que tiene confesión, que practica la confesión, es justamente la iglesia católica, la iglesia universal. ¿Por qué? Porque tiene las llaves, tiene el poder de atar y desatar. Así es. Y no hablamos literalmente de atar un nudo, no. De atar significa de perdonar y también
de no perdonar, y está. Y Jesucristo mismo dijo que todo lo que se perdonara en la tierra quedará perdonado en el cielo, y lo que no, y lo que la iglesia no perdone en la tierra tampoco será perdonada en el cielo. Claro está, ese poder tiene la iglesia. Vale, entonces ya vamos identificando que Jesucristo funda una iglesia, no son 2 ni 3 ni 60.000, sino solamente es una, y está fundamentada sobre los apóstoles, ¿verdad? Sobre los apóstoles. Veamos qué nos dice aquí el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Por qué? Porque esta iglesia es católica, es universal, porque justamente Jesucristo reúne a los 72, a sus discípulos, y les manda a predicar. A los 11 discípulos, ¿verdad? Se reúne con ellos y les manda. Versículo 19 del capítulo 28. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Y sepan pues que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia es universal, es católica. ¿Por qué? Porque Jesucristo manda a sus apóstoles, manda a sus discípulos para que bauticen a todos los pueblos, para que hagan llegar la buena nueva a todos los pueblos, para que les enseñen a todos los pueblos quién es Jesucristo. ¿Y está? Entonces, no les manda solamente a Galilea, a Jerusalén, a Samaria, no les manda a ciertas partes del Mediterráneo, no, les manda a todo el mundo, a todo el pueblo, a todos los pueblos. Por eso la iglesia es universal. Ya está. Entonces, esta iglesia tiene una característica fundamental, es que tiene a María como madre y está allí con ellos. Entonces, el desborde del Espíritu Santo caerá sobre los apóstoles, pero en compañía de María. Entonces, María ocupará un lugar importante en esta iglesia. Yo pregunto, antes de leer la cita bíblica, otras denominaciones, otras iglesias, entre comillas, ¿tienen a María como madre? ¿Tendrán a María como madre? María ocupará un lugar dentro de sus iglesias. Hablo de iglesias como cuerpo místico de Cristo, no como estructura, ¿vale? Entonces, ¿tendrán como María, como parte de su iglesia? ¿Tendrá su lugar importante María en su iglesia? Les digo que no. ¿Y quién es? ¿Y cuál es la única iglesia que María ocupa un lugar importante en ella? Es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia católica, es la iglesia universal. Y así de claro, ubiquemos por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y está, entonces, en esta iglesia que perseveraban juntos en la oración, en compañía de María, allí cayó el Espíritu Santo, allí descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde ellos estaban reunidos en la casa de siempre, estaban con temor y temblor, pero también estaban ansiosos de que algo nuevo va a suceder, de que algo importante y trascendental va a suceder en sus vidas, y ellos esperaban la venida del Espíritu Santo, el Paráclito ofrecido, prometido por el mismo Jesucristo. Y así es, llega el Espíritu Santo y se posa en cada uno de ellos y todos empiezan a hablar en lenguas distintas, ¿verdad? Según el Espíritu Santo les concedía que se expresaran, y estaban partos, medos, elamitas, del Ponto, del Asia, de Panfilia, etcétera, etcétera. Estaban de todas partes del mundo, judíos de todas partes del mundo, y a todos les escuchaban hablar en sus mismas lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba morando en ellos, y Pedro proclama por primera vez allí el Evangelio, es decir, les presenta a Jesucristo a sus mismos hermanos y a toda la gente que estaba reunida en Pentecostés, ¿verdad? Entonces es el desborde del Espíritu Santo que cae en esta iglesia que está en compañía de María, no nos olvidemos. Muy bien, entonces, como ya les dije a un principio, que esta iglesia tiene el Espíritu Santo y tiene el poder también
y tiene el poder de perdonar los pecados. Vamos a ubicarnos en San Juan capítulo 19, versículo 20. Y ahí nos va a hablar que los discípulos, después de la muerte de Jesús, pues estaban de miedo, estaban con temor y tal, porque era normal que tuvieran miedo. San Juan capítulo 20, versículo 19, así es, 20, 19, dice: ese mismo día, el primero después del sábado. ¿Por qué? Vamos a tocar este tema, pero me voy a ir propiamente a donde dice que Jesucristo entró con las puertas cerradas y era el primero después del sábado, el día domingo. Atención, una nota importante de esta iglesia, que esta iglesia ya no seguirá acatando el día sábado. ¿Por qué? Porque es una nueva creación. Jesucristo se aparece. Jesucristo resucita el día domingo, el primer día de la semana. Además, en las reuniones posteriores, Jesucristo se va a aparecer en el día domingo, en el primer día de semana, el día de su resurrección. Así nos lo dice San Juan capítulo 20, versículo 19, el primero después del sábado. Jesús estaba con las puertas cerradas, entró a la casa donde estaban los apóstoles y les dijo: pasa a ustedes. Y ahí mismo les dijo: como el Padre me lo dio, así también yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados les serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Y está derroche del Espíritu Santo en el día del Señor, en el día domingo. Atención, en este vídeo hemos tratado de demostrar tres cosas fundamentales. Primero, que la iglesia es una. Ha sido fundada sobre Pedro y los apóstoles. Siguiente, que la iglesia está en compañía de María, que María ocupa un lugar en esta iglesia. Tercero, que la iglesia ya no se reúne en día sábado, sino en el primer día de la semana, en el día domingo, día del Señor, día de la resurrección de Cristo. Y también tenemos otra evidencia aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo... Hechos de los Apóstoles 27, dice la palabra de Dios. A ver, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, es decir, ya no se reunían en el sábado, en el Shabbat, sino en el primer día de la semana, para la fracción del pan. ¿Y qué era la fracción del pan? Era la Eucaristía, era esa acción que Jesús dejó encargado a su iglesia en la última cena, cuando la víspera de su pasión tomó el pan, lo partió, dio gracias y lo repartió a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias y los repartió a sus discípulos diciendo: tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Haced esto en conmemoración mía. Entonces, eso es la fracción del pan. También encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 42, que la comunidad se reunía siempre asiduamente a la escucha de la palabra, a la oración, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan. Esto es importante, mis hermanos. Entonces, la iglesia tiene todos estos elementos que Jesucristo los dejó y que no se los inventa por así, sino que esta iglesia acata todo lo que Jesucristo dejó, porque es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó y que no tenemos otra. La verdad es que hay muchísimo por hablar y de muchos temas variados, pero vamos, queremos mostrarles por ahora esta parte de nuestra fe que es fundamental. Dios me los bendiga.